Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Chan y voy a ser tu maestro para este curso de sanidad sexual que forma parte del Seminario de Sanidad Interior. Dios te dice en su palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud conforme prospera tu alma. ¡Wow! Dios tiene esa promesa para ti y para mí. Y hoy en este día, yo te invito a que tú dispongas tu corazón, a que abras tu mente, que tu entendimiento sea renovado a la luz de la palabra. Bien, ¿qué te parece si empezamos orando? Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, por este tiempo especial de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder conocer más acerca de tu diseño divino, de nuestra sexualidad. Te pedimos que tú abres nuestro entendimiento, que tú, Señor, hables a nuestro corazón, Señor, que nos reveles tus verdades y que seamos sanos en esta área tan importante de la sexualidad. Mira que te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como te acabo de compartir, Dios desea en su corazón que tú y yo seamos sanos. Pero esta sanidad tiene un camino, y el camino es a través de la sanidad de tu alma. Sabemos que en nuestra alma están nuestros pensamientos, están nuestras emociones, está nuestra voluntad, nuestras decisiones, están nuestras motivaciones. Es así que la palabra va a renovar tu entendimiento para que todas estas áreas de tu alma sean restauradas y renovadas respecto de la sexualidad de acuerdo al diseño de Dios. Cuando uno va a un médico, generalmente porque tiene algún síntoma o algún malestar, es para que el especialista le pueda determinar qué es lo que tiene e inmediatamente hacer un diagnóstico y luego pues recibir un tratamiento. ¿Cierto? Pues es así también en el proceso de la sanidad sexual. Primero tenemos que ir al especialista, al que nos diseñó, que es nuestro Dios, y preguntarle a Él en qué parte de esta área de la sexualidad hemos sido heridos, hemos sido dañados, o hay alguna ligadura, o algún pecado que está oculto o que ya no lo recordamos. Por eso, en esta primera parte de esta enseñanza, vamos a descubrir e identificar a la luz de las Escrituras y también a la luz del conocimiento científico qué situaciones hemos podido estar expuestos para poder herir o poder recibir algún tipo de daño en nuestra sexualidad. ¿Qué te parece si primero definimos qué es la sexualidad? La sexualidad en realidad es un concepto muy amplio y abarca todas las áreas de nuestras vidas. Es como un eje transversal que cruza todas las áreas del ser humano. Por eso es que cuando es dañada la sexualidad, afecta también a otras áreas. Por ejemplo, la sexualidad tiene que ver con nuestros pensamientos. La sexualidad tiene que ver con las emociones, con nuestros sentimientos hacia otras personas. También tiene que ver con nuestra voluntad, con las actitudes que tenemos acerca de los conceptos o los temas que están relacionados con la sexualidad. Entonces la sexualidad abarca todas las áreas de nuestras vidas. Somos seres sexuados, es decir, que no es que tengamos solamente genitales, sino que todas las áreas de nuestra vida están relacionadas a la sexualidad. La sexualidad es herida en diferentes circunstancias. Vamos a ver en las Escrituras qué nos revela las Escrituras acerca de cómo fue herida la sexualidad. ¿Qué les parece si vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 10? Dice la palabra de Dios: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y también delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que decía: ¿dónde estás? Y dice que el hombre y la mujer se escondieron
porque tuvieron miedo. Entonces Dios le preguntó directamente a Adán, le dijo, ¿dónde estás tú? Y dice que el hombre respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y por eso me escondí. En este pasaje de las Escrituras de Génesis 3 podemos ver un antes y un después. Génesis 1 y 2 revelan el diseño perfecto de Dios para la humanidad. Pero es a partir de Génesis 3 que se revela cómo el pecado ingresó en el mundo y cómo el pecado afectó a todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo la sexualidad. Y podemos ver cómo a partir de esta vergüenza, de esta revelación, de esta vergüenza, ellos se escondieron y no solamente eso pasó, sino que generaron un sentimiento de culpa. A veces hemos cometido situaciones delante de los ojos de Dios que le desagradan y que han producido algún sentimiento de culpa en nosotros. Entonces, para identificar justamente esos síntomas, esas características, esos signos que tenemos alguna herida en nuestra sexualidad, vamos a ir descubriendo primero qué emociones sentimos. Si sentimos vergüenza cuando hablamos del tema de la sexualidad, de repente cuando estamos viendo una película y hay escenas relacionadas a la sexualidad y tenemos temor. Entonces las emociones son un buen indicador para poder revelar qué hay dentro de nuestro corazón. A través de esa emoción, ese sentimiento que nos genera, podemos seguir como un hilo conductor para descubrir qué pensamientos tenemos o qué recuerdos tenemos o qué fantasías hemos creado acerca de alguna situación que haya afectado nuestra sexualidad. Entonces vamos a descubrir el día de hoy, ¿no?, acerca de estas situaciones a las que de repente hemos sido expuestos de manera involuntaria, de manera obligada también, o si no, de manera también propia, o sea, asumiendo nuestra propia responsabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos para un poco entrar en el conocimiento de nosotros mismos en el tema de la sexualidad es preguntarnos cuándo comenzamos a tener conciencia acerca de la sexualidad. ¿A qué edad empezó no solamente esa curiosidad natural de los niños, de repente de descubrir cuál es su sexo, ven sus genitales, ven el genital también de una niña o un niño del sexo opuesto, sino que yo me refiero más bien a esas situaciones donde ya hubo, de repente, además de una atracción, una situación que te expusiera a una experiencia que va más allá de tu comprensión. Es así que los niños de repente en algún momento han sido expuestos a ver películas pornográficas. Y ese niño que no comprende esa situación ha sido afectado en su interioridad. No está preparado en sus pensamientos, tampoco en sus emociones, y comienza a aparecer de repente muchas fantasías acerca de esta situación, de estas escenas pornográficas que ha visto, porque de repente los padres no tuvieron el cuidado. Entonces la pornografía es uno de los planes que utiliza el enemigo para dañar la vida de los seres humanos desde muy pequeños, para ir confundiendo, para ir asociándolo con algo que es prohibido, que además con algo que es sucio, con algo que es dañino. Y así los pensamientos acerca de la sexualidad se van contaminando, se van dañando. ¿Y qué decir de las emociones?, ¿no? Entonces, vamos a ir descubriendo juntos acerca de este tema de la sexualidad, si hemos tenido algunos daños que han dejado heridas o que hay heridas de repente abiertas también. Muy de la mano con el conocimiento de estas situaciones explícitas a través de la pornografía, también se da en las primeras situaciones de exploración que tienen los púberes, los adolescentes, ¿no? Si es el tocarse en sus genitales, ¿no? Es natural que a esta edad haya una curiosidad, ¿no? Sin embargo, cuando esto se exacerba, cuando está asociado, ¿no?, a imágenes, a contenidos sexuales de mayor tono, de mayor contenido, que no pueden procesarlo, bueno, eso afecta su sexualidad. Y es así que muchas veces empieza primero con la pornografía, pero se asocia luego la masturbación, ¿no? Entendiendo que la masturbación como un proceso de autoestimularse sexualmente,
En Proverbios capítulo 5 del 15 al 19, la palabra de Dios nos revela: bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Son solo tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Goza de la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, una cervatilla encantadora. ¡Wow! Aquí podemos ver que la palabra de Dios nos está revelando de que la sexualidad a los ojos de Dios fue planificado para que se realizara en el contexto de la relación conyugal. Y también nos enseña que es en ese espacio, en esa relación sana, en esa relación que está bajo el pacto de Dios, que ha sido diseñado para tener las relaciones sexuales entre el esposo y la esposa. Cuando se hace fuera de este contexto, no le agrada a Dios. Por eso es que debemos de recordar y de pronto observar también si en nuestras familias, si somos padres, ¿no?, en nuestros hijos, si la exploración en su sexualidad está yendo más allá. También tenemos que de pronto conversar con nuestros cónyuges y ver si tienen algún deseo exacerbado por masturbarse, ¿no? O de repente si esto está asociado también a la pornografía. Qué importante es la comunicación en la pareja, dentro del matrimonio. A veces los matrimonios callan y ese silencio permite que el pecado se profundice, se arraigue y sea más complejo. Por eso les pido que a través de esta clase también lo puedan compartir el conocimiento que reciban con sus cónyuges. También se habla de la lujuria. Dicen que la lujuria es la raíz de todas las ataduras. Por definición, la lujuria es ese deseo exacerbado por el sexo. Y generalmente este deseo exacerbado planifica de manera oculta situaciones para poder satisfacer y autocomplacerse en este deseo exacerbado por el sexo. En Ezequiel 23, versículos del 35 al 37, la palabra de Dios nos dice así: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás a Jolá y a Joliba y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y han derramado sangre, hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos. Y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por fuego quemándolos. Imagínense, todo empezó por la lujuria, por un pensamiento lujurioso. ¿Cómo es esto que permitió que estas mentes se alejaran de Dios y cometieran mayores pecados como la fornicación, como el adulterio, como la idolatría? Es cierto, la idolatría no es solamente a un ídolo hecho de manos, sino que hay ídolos que están en la mente y en el corazón de las personas. Y en este caso, la sexualidad exacerbada, dañada, o la pornografía, o la masturbación exacerbada, también podría ser un ídolo. Y dice la palabra de Dios que eso lleva incluso al adulterio y también a la muerte de los niños, al aborto, por ejemplo. Cuán importante entonces es identificar estos problemas para poder resolverlos inmediatamente. Algunos piensan que el órgano más sexual de todo su cuerpo son sus genitales. Eso no es cierto. ¿Saben cuál es? Es el cerebro. En el cerebro representamos imágenes, representamos recuerdos, representamos también fantasías, situaciones que no han pasado, pero que se llenan de elementos que provienen de afuera, de repente de películas con contenido sexual, y esto se asocia de repente a una experiencia dentro del matrimonio comparándola a la pareja.
o de repente imaginando tener relaciones sexuales con personas de la calle, con personas de repente del trabajo, con personas de repente del barrio, con familiares. Entonces la mente se va perturbando, la mente se va contaminando. ¿Cuán importante entonces es detener a la lujuria? Generalmente la lujuria se puede manifestar en la forma de mirar. Se puede manifestar también en los chistes o bromas de doble sentido. También en los sueños eróticos. ¿Qué contenido tienen esos sueños eróticos? O en el exhibicionismo, en el sensualismo, también en la coquetería, en estas relaciones, en este deseo de llamar la atención a la persona del sexo opuesto. ¿Cuán importante es entonces atacar de lleno a este problema, a este enemigo que es la lujuria? Otro punto importante que tenemos que cubrir es acerca del abuso sexual. Las estadísticas son alarmantes. 5 de cada 10 niñas son abusadas sexualmente y 3 de cada 10 niños son abusados sexualmente. Ahora, el abuso sexual no solamente es con contacto físico. El abuso sexual está definido por diferentes modalidades. Puede ser por exposición a películas pornográficas, puede ser de repente por las caricias inadecuadas, las caricias o el tocamiento en los genitales de los niños, o hacer que los niños toquen los genitales de los adultos. Es otra forma de abuso por tocamiento. Otra forma de abuso sexual también puede ser a través de los besos, a través de las caricias, que hacen que el niño tenga cierto vínculo afectivo y luego de ese vínculo afectivo que haya una relación sexual propiamente. A veces sin llegar a ser coital, pero es un abuso sexual también. Y las formas más dañinas, las formas más pervertidas son las que se realizan ya con violencia o de repente con presión o con coacción, que son las formas de violencia sexual. Entonces, en este punto me gustaría que te pusieras a pensar si en tu familia se pusieron claramente los límites acerca de cómo son los besos y las caricias, o cómo son los límites respecto de repente de que los niños se queden a solas con extraños, o de repente cuánto se habla acerca de la sexualidad. Y es probable que cuando en estas condiciones no se haya hablado de la sexualidad o no se haya puesto algunas medidas preventivas, es probable que haya habido alguna de estas experiencias de abuso sexual que he citado. Sea por miradas de repente con cierta insinuación, sea de repente por la exposición a películas pornográficas o de repente a conversaciones con contenido también sexualizado. Estas también son formas de abuso sexual. O las más, como dije hace un momento, las más dañinas, que ya podría ser la violación o el abuso sexual sin contacto físico también. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 2 Samuel 13, del versículo 11 al 14? En este pasaje Dios nos muestra la naturaleza del hombre y podemos ver que uno de los hijos de David codició tanto a su hermana que planificó de tal manera una situación para poder acostarse con ella. Y después de esta planificación que hizo, lo llevó a cabo su plan. Podemos ver que entonces la palabra de Dios nos previene de estas situaciones. Otro tema que tenemos que abordar también es el tema del homosexualismo, del lesbianismo y del bisexualismo. La palabra de Dios en este punto es muy clara. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, del versículo 21, el versículo 26 y el versículo 27, dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales,
con la mujer ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Aunque Dios ama su creación y Dios ama al homosexual, Dios no está de acuerdo y aborrece estas prácticas homosexuales. Al igual que nuestro Padre Celestial, nosotros como cristianos amamos al homosexual, pero no estamos de acuerdo y rechazamos las prácticas homosexuales. Más bien, los ayudamos a que puedan descubrir la verdad de Dios acerca de ellos, acerca de su identidad sexual y acerca de sus relaciones con el otro en términos de la sexualidad. Buscamos que ellos sean liberados, que ellos sean sanados y que puedan desarrollar una identidad sexual en Cristo. Ahora, si bien es cierto, hemos hablado de estas situaciones a las cuales generalmente se exponen más hombres que mujeres, sin embargo, el siguiente punto, que es la dependencia emocional, creo que es algo que más están expuestos las mujeres que los hombres. ¿Qué dice en Jeremías 17, versículos 5 y 6? Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Dios nos enseña en su palabra que no debemos depender de otro hombre o de otra mujer, del ser humano. Más bien nos revela en su palabra de que debemos depender de todo nuestro corazón de Él. Dice en su palabra en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. A veces sucede que podemos recordar en nuestra experiencia personal, en nuestras relaciones con las demás personas, que hemos dependido de repente de un amigo, de una amiga, que le hemos prestado mucho tiempo, mucho más de nuestro tiempo a esa persona en especial. A veces nuestras decisiones dependen de esta persona. A veces tenemos como una especie de exclusividad con estas personas. Eso podrían ser algunos síntomas de que estamos dependiendo más de esta persona que de Dios. Así que si ese es tu problema, te invito a que puedas entregarlo al Señor y ser libre. Piensa en un momento. ¿Dependes de alguna persona más que depender de Dios? ¿Te sientes angustiada, deprimida, molesta, frustrada cuando esa persona especial no te llama o no está a tu lado? ¿Tu vida gira alrededor de esa persona? ¿Le compartes a esa persona tus asuntos más íntimos? ¿Cada cuánto te comunicas con esa persona? ¿Semanalmente, todos los días, más de una vez al día? Son preguntas que de pronto pueden darnos algunas pautas de si estamos siendo dependientes de alguna otra persona. Otra de las causas que vamos a estudiar que afecta a la sexualidad es la fornicación y el adulterio. Dice la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios es contundente en este pasaje, porque Él conoce cuánto daña a la persona, cuánto daña a la familia, cuánto daña al matrimonio las relaciones sexuales ilícitas que no son practicadas dentro del contexto del matrimonio. A los solteros les habla bien claramente en su palabra cuando dice, 1 Corintios 7, 9. Pero si no pueden controlarse, entonces deberán casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Efectivamente, a los solteros sabemos que durante el proceso de enamoramiento y noviazgo que practicamos en la iglesia, que es un proceso para conocerse, es complejo, es difícil no expresarse el afecto por manifestaciones físicas. Sin embargo, lo que Dios nos habla en su palabra es que tenemos que desarrollar el dominio propio. Establecer también límites
en la expresión de los besos y de las caricias. Y aun cuando esto no es posible en personas que no pueden desarrollar este dominio propio, pues la palabra de Dios dice, no estén quemándose por la pasión sexual, sino cásense. Esa es la solución. En el caso del adulterio, dice la palabra de Dios en Génesis 2:24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Es importante entender que un hombre y una mujer cuando se casan no solamente se unen sexualmente, se unen en su alma y se unen en su espíritu. Se fusionan en un solo ser. Y Dios detesta, a Dios se desagrada cuando cualquier otra relación externa a esta fusión, a este matrimonio, se expresa. Y sobre todo en este caso en el tema de la sexualidad. Primera de Corintios 6:19 es muy claro cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Jesús fue más allá todavía cuando dijo en Mateo 5:28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Imagínense. Cuán importante entonces es desarrollar el dominio propio, es establecer límites a lo que nuestros ojos ven, a lo que nuestros pensamientos piensan, a lo que nuestra mente piensa, a los sentimientos que podemos estar albergando, desarrollando en nuestro corazón, a las acciones dentro de nuestra voluntad. Otro punto importante que también tenemos que tratar y que puede haber producido una herida en la sexualidad es el aborto. Dios dice en su palabra en Salmo 139, del versículo 13 al 16, dice en su palabra que Él tiene un cuidado muy especial por el desarrollo del embrión de una persona. Él lo considera ya un ser viviente. Y conocemos también el quinto mandamiento que dice, no matarás. Entonces, cuán importante es considerar que si Dios dice no matarás y Él ama ese embrión que está en desarrollo, pues el aborto es una forma de asesinato. Si tú has sido de repente partícipe de este pecado, o si alguien de tu pareja te insinuó a hacerlo, ese es el tiempo para poder ser sano y libre de ese pecado. Hemos llegado a la segunda parte de esta enseñanza. En esta segunda parte vamos a entender realmente cómo fue la sexualidad diseñada en el corazón de Dios. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios creó la sexualidad cuando creó a un hombre y a una mujer. Y como dice en Génesis, Dios vio lo que hizo y vio que todo era bueno. Es decir, que la sexualidad a los ojos de Dios es buena. Y es buena dentro de los propósitos, dentro de los límites, dentro de los principios que Dios estableció para la sexualidad. Y vamos a hablar de ellas entonces. Uno de los propósitos por los cuales Dios creó la sexualidad es para que los cónyuges se afirmen mutuamente en su identidad sexual en el marco del matrimonio y logren también esa unidad, esa compenetración. Miren cómo dice Génesis 2:22-23. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Wow, ahí podemos identificar que el hombre, ¿no?, identificó sexualmente a la mujer y también afirmó su propia identidad. En el versículo 24 de Génesis 2 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Es justamente en este pacto matrimonial donde se logra esta unidad que llega a ser indivisible. Lo que Dios una, no lo separe el hombre. Otro de los propósitos por los cuales Dios creó la sexualidad
es poder procrearnos, poder tener hijos. Dios lo dice así en Génesis 1:28. Sean fructíferos y multiplíquense. Otro propósito por el cual Dios creó la sexualidad es que tengamos un contacto físico con nuestro cónyuge en el matrimonio. 1 Corintios 7, del verso 3 al 5, lo dice así. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a la esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento y para dedicarse a la oración. Otro propósito por el cual Dios creó la sexualidad es para que haya un contentamiento entre los cónyuges. Siempre haya un disfrute entre los cónyuges. Proverbios 5:19 nos dice: sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Otro de los propósitos por los cuales Dios creó la sexualidad lo revela en su palabra en Génesis 2:25. Dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El propósito era tener una relación pura, santa, donde no hay una vergüenza, sino donde hay una autenticidad mutua. El siguiente propósito por lo cual creó Dios la sexualidad es gobernarse y santificarse sexualmente. Primera de Tesalonicenses lo dice así, en capítulo 4, versículos 3 al 6. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de la manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. En conclusión, el diseño de Dios para la sexualidad busca que se afirme nuestra identidad sexual para cumplir sus propósitos. Cuando Dios ya nos tenía en su mente de que nos iba a crear, Él ya tenía un propósito para nosotros. Y aunado a ese propósito estaba el rol que íbamos a desempeñar, el sexo que íbamos a tener. Es así que cuando forma ese embrión, cumple esos designios que ya estaban en su mente y en su corazón. Y esta afirmación de nuestra sexualidad no solamente se da al momento de la relación conyugal matrimonial, sino sobre todo se afirma en la comunión con Dios. Es en esa relación cercana con Dios donde nuestra sexualidad es afirmada al 100%. Busquemos entonces en Él ser afirmados en nuestra identidad sexual. ¿Qué instrucciones ha dejado Dios respecto al sexo? Son 3. El primero está en Hebreos capítulo 13:4, que lo hemos leído. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios sabe que el sexo es algo muy frágil, que la sexualidad es algo muy frágil y que tiene que ser protegido por un pacto sagrado, con un pacto de amor. Lo segundo está en 1 Corintios 13, del versículos del 1 al 3. En este pasaje, Dios nos habla de que uno puede conocer mucha ciencia, poder tener palabra de profecía, ¿no? De repente transmontar las montañas, tener muchas acciones, pero si no tenemos amor, de nada vale. Es igual con la sexualidad. La sexualidad sin amor es fatuo, no tiene valor. El tercero está en Génesis 2:22. Dice la palabra de Dios: de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es un privilegio que solo podemos tener con una sola persona y dentro del matrimonio. Bien, hemos llegado a la tercera parte de esta enseñanza y queremos que Dios nos guíe en una oración para poder restaurar aquellas áreas de tu vida que en tu sexualidad han sido dañados. Jeremías 33, verso 6 dice: he aquí yo les traeré sanidad, dice el Señor, y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia, Señor. A través de esta enseñanza, Dios, hemos
Señor, recibido información y revelación que hemos sido heridos en nuestra sexualidad, Señor. Sea de manera voluntaria o porque hemos sido obligados, Señor, en alguna circunstancia, hemos sido dañados en nuestra sexualidad. Hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que escuches la oración de cada uno de estos alumnos, Señor, de cada uno de estos tus hijos que han recibido esta palabra y que puedan declarar con todo su corazón que se arrepienten de todo pecado. Repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón de todo pecado que haya cometido, Señor, en mis pensamientos, en mis emociones, con mi sexualidad, en mis decisiones, en mi voluntad. Te pido que me perdones, Señor, si he cometido fornicación, adulterio, he visto pornografía. Señor, si me he masturbado, perdóname, Señor. Aún perdóname si, Señor, he tenido algún contacto homosexual. Dice tu palabra que tú, Señor, traerás sanidad, que tú traerás medicina, Señor, que tú nos revelarás, Señor, abundancia de paz, abundancia, Señor, de paz. Te pido en esta hora, Señor, cada hombre y cada mujer que está arrepintiéndose, Señor, de todo corazón pueda ser sano. Sánalo, Señor, produce un milagro en su corazón, produce un milagro en su mente, produce un milagro en su sexualidad, Señor. Que ninguno, Señor, ninguno de los que están aquí escuchando esta clase, Señor, se quede sin sanidad. Gracias, Señor. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, voy a orar por ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú consagres, Señor, la sexualidad de estos hombres y mujeres, Señor, que han sido sanados por el poder de tu palabra, por la fe que han puesto en tu palabra. Desata, Espíritu Santo, una unción especial de consagración en sus ojos, en su boca, en sus oídos, en su corazón, en su sexualidad, en sus manos, en los lugares por donde ellos caminen, Señor. Que tú, Padre Celestial, pongas un pacto de amor en su corazón para que ellos esperen, Señor, al matrimonio, y a los que están casados, Señor, puedan restituir sus matrimonios, Señor. Quita todo adulterio, quita toda fornicación, Señor, y por el contrario, trae vida, Señor. Trae abundancia de vida a los matrimonios. Gracias, Señor. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.